Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos la señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Ok, Tauro, bienvenido, bienvenida a tu lectura del día de hoy. Y esa lectura, la carta que tiré, la primera carta que saqué, es ¿cuál es la sombra de las dificultades o los retos que está teniendo Tauro en este momento? Cuando estoy hablando de la sombra, como dije en la introducción, estoy hablando de las motivaciones subconscientes que están facilitando los retos o las dificultades por las que están pasando en este momento, Tauro, ¿ok? La carta que salió es la número 2.
Y entonces la carta número 2, voy a leer el librito porque es una carta de oráculo, dice tu concepto personal o tu concepto de ti mismo, your self-concept. Y dice, si te salió esta carta, tu deseo de verte a ti mismo o a ti misma. Esto yo creo que me salió con otro grupo, con otro signo, pero no recuerdo. Tu deseo de verte a ti mismo o a ti misma y de que otras personas te vean como una buena persona, ¿ok? El ego es la identidad singular por la que te llamas a ti mismo o a ti misma, pero es una mezcla de todas las cosas que te identifican. El ego es el concepto de ti mismo o de ti misma. Ok, bueno, y no voy a seguir leyendo el libro porque entra en unos detalles que tal vez son un poquito demasiado complicados para esta lectura, pero sí los voy a explicar porque es algo con lo que yo trabajo en mi práctica. Y básicamente lo que aquí está hablando es que consciente o inconscientemente, ¿no? Ya sea nuestro subconsciente o a través de actitudes y cosas que nos inculcan consciente y subconscientemente, nos enseña socialmente que nosotros como somos dependientes, ¿no? O sea, los seres humanos somos interdependientes y por ende nos enseña socialmente que para poder vivir o estar en convivencia con otras personas, para nuestra sobrevivencia, es importante que seamos buenos, ¿no? Que seamos buenas personas. Y entonces nosotros atamos ese concepto de ser buenos con nuestra sobrevivencia. Por ende, es bien importante para el ego sentirse que somos buenas personas, ¿no? Y lo que pasa con esto es que como atamos este sentimiento de ser buenos a nuestra interdependencia y a nuestra sobrevivencia, perdón, no sé qué me pasa hoy con las palabras, y a nuestra sobrevivencia, entonces se convierte en una parte de nuestro ego y le damos muchísima importancia a cómo nosotros mismos nos identificamos, cómo otras personas nos identifican y que otras personas nos vean como buenos y a nosotros mismos vernos como buenos. Esto significa entonces que pasamos toda nuestra vida tratando de asociarnos con cosas buenas o tratar de convertirnos en personas o asociarnos con situaciones, con personas, con cosas que nosotros vemos como buenas, y parte de ese proceso para la mayoría de las personas incluye evitar o desasociarnos de cosas que vemos como malas, ¿ok? Y en ese proceso, entonces, nos separamos, negamos, rechazamos parte de nosotros mismos, partes de nuestra personalidad, partes de nuestras emociones que nosotros vemos como malos. Por ejemplo, algo que es bien común, tal vez no tan común para la cultura latinoamericana, pero es muy común en la cultura anglo, es la disociación, del coraje, ¿no? La mayoría de las personas tienden a ver el coraje como una emoción negativa. Personalmente yo no creo que nada es una emoción negativa. O sea, desde mi perspectiva todas las emociones simplemente son, pero eso es otra discusión para otro día, ¿no? Pero la cultura anglo es bien común y en muchas otras culturas, pero la cultura anglo es una que en particular he notado que es bien común la disociación del sentimiento de coraje porque se ve como que es algo malo. Y en ese proceso estamos rechazando parte de nosotros porque el sentir coraje, el enojarse es algo completa y totalmente humano. Es parte del espectro de emociones que tienen los seres humanos. Y en ese proceso de tratar de rechazar o de no presentar o de no expresar emociones, pensamientos, sentimientos, actitudes, acciones, asociarnos con cosas que nosotros consideramos socialmente como malos, estamos rechazando partes de nosotros, estamos reprimiendo nuestras emociones, estamos suprimiendo nuestras emociones y nuestra propia expresión para poder mantener ese concepto de nosotros mismos, ese concepto que tiene el ego de nosotros mismos de que somos buenas personas.
Y para poder trascender este tipo de situaciones, entonces tenemos que estar dispuestos a no solamente a ver, sino que también a sentir esas emociones y esas partes de nosotros que hemos llamado negativas, ¿no? Que llamamos malas. Y también es bien importante que aceptemos que a veces el impacto que nosotros tenemos en otras personas y cómo podemos estar haciéndoles daño o haciendo algo que tal vez para ellos es algo malo, ¿no? Un dicho que mi abuelo, un refrán que mi abuelo decía todo el tiempo es: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y eso es algo que yo digo mucho, porque a veces nosotros hacemos las cosas pensando que estamos haciendo un bien o que estamos haciéndolo por el bienestar de otras personas, y el resultado de nuestras acciones o de las cosas que decimos es negativo. Y la intención es bien importante, pero el resultado también de nuestras acciones también es súper importante. Y esto lo que está diciendo aquí es que es importante para ti, Tauro, que estés pendiente y que estés consciente, es la palabra que estoy buscando, que estés consciente de que hay una parte de ti, como lo hay en todos nosotros, pero en este preciso momento relacionado a las dificultades y los retos que estás teniendo tú, Tauro, hay una parte de ti que está demasiado aferrada a que eres una buena persona o a que no eres una mala persona, y esas dos cosas tienden a ir de la mano, pero no son las mismas, ¿no? Hay una parte de ti que está completa y totalmente aferrada a eso, y por ende no puede, tal vez no estás viendo cómo tus acciones, como tus palabras, como tus actitudes, como tus elecciones pueden estar afectando a otras personas de una manera negativa, ¿ok? Y entonces la segunda carta que voy a sacar es una carta de vibración para ver qué vibración o qué frecuencia debes encarnar, Tauro, para ayudarte a sanar y resolver estas situaciones, ¿ok? Y la carta que salió para ti es Catalyst. Yo no sé cómo se dice catalyst en español. Lo voy a tener que buscar. A ver. Catalizador es la palabra que... Catalizador es la palabra en español. ¿Ok? Y si me dan un momentito voy a buscar el libro para entonces leer a ver qué dice. Y entonces dice... Si te salió esta carta, estás alineado o alineada con un aumento dramático en el transcurso de tu expansión. Espera cambios drásticos en la experiencia de tu vida y en tu perspectiva. El universo está muy complacido con masticar y escupir, es básicamente la interpretación más correcta que puedo decir en español, tus creencias falsas y tus ideas equivocadas en este momento, y dejarte con la verdad en lugar de con la ilusión. Este proceso de cambios rápidos y dramáticos no siempre es muy ameno, pero siempre está en alineamiento con tu mayor bienestar. ¿Ok? Eso es lo único que dice. Y de hecho es una de las pocas cartas en este paquetito de cartas, Tauro, que dice lo mismo al derecho o al revés. Y la descripción es súper cortita en comparación a todas las otras cartas. Y básicamente, así que eso me deja saber que no hay mucho más que decir, pero lo que sí quiero aclarar es que estábamos hablando aquí de tu concepto personal, Tauro, y lo que esto me está diciendo es que estos cambios en este concepto personal no solamente te van a llevar, que van a catalizar tu expansión, sino que tu expansión va a ayudarte a cambiar este concepto personal. O sea, básicamente estas dos cosas están completamente atadas y entrelazadas. La una
La causa de una es el efecto de la otra y el efecto de la una es y la causa de la otra es el efecto de la una. Es decir, que ambas van en ambas direcciones y están completamente entrelazadas y conectadas la una con la otra. Y según vayas logrando profundizar en realmente quién eres, cómo te sientes y en tus acciones, tus patrones, tus actitudes, entonces eso te va a llevar a un nivel de conciencia más grande que va a poder ayudarte a catalizar tu expansión, tu crecimiento personal, tu desarrollo personal, tu desarrollo espiritual, etc. Bueno, espero que esta lectura te haya sido útil, Tauro, y como siempre, hasta la próxima. Namaste.